El jugador que va a protagonizar este vídeo y los de las próximas semanas va a sorprender mucho a más del 95% de ustedes, porque es un genio casi desconocido. Sin embargo, hay muy pocos grandes maestros en la historia que hayan firmado tantas partidas tan brillantes como Rashid Niezmetdinov, que nació en 1912, murió en 1974. ¿Y por qué, se preguntarán ustedes entonces, es tan poco famoso? Bueno, por una mezcla de razones negativas. Empezó a jugar en serio muy tarde, a los 24 años, tuvo muy mala suerte a lo largo de su vida, con muchos problemas de salud, y además tuvo que sufrir las nefastas consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Pero era un genio con mayúsculas. Aunque Niezmetdinov nunca estuvo entre los 10 mejores del mundo, sí ganó muchos premios a las partidas más brillantes de un torneo. Y esto que tenemos en el tablero es un ejemplo realmente magnífico. Estamos en Omsk, una importante ciudad siberiana, en el Campeonato de Rusia de 1961, con las blancas Belov y con las negras nuestro nuevo héroe Niezmetdinov, que, como era bastante habitual en él, a estas alturas de la partida ya había sacrificado un peón a cambio de la actividad. De hecho, fíjense ustedes cómo todas las piezas negras son realmente muy activas y además están bien coordinadas, tal vez con la excepción de este caballo que está en la esquina en A5, que no parece, digamos, muy activo en este momento. Si miramos el asunto desde el punto de vista de las blancas, bueno, aunque su posición es restringida, realmente es muy sólida, y si Belov hubiera seguido con la jugada más natural, con alfil B2, hubiera seguido siendo sólida su posición, pero él prefirió jugar primero torre E1, y resulta que este fue el único error que cometió en toda la partida, porque Niezmetdinov ya no le permitió cometer ninguno más. La idea, el concepto, no es malo en absoluto, porque el plan de torre E1 es seguir con alfil F1 y cambiar un par de torres y aliviar un poco la presión que sufren las blancas. Pero si esta era realmente la prioridad de Belov, entonces tendría que haber jugado previamente H3. ¿Por qué? Porque al jugar directamente torre E1, Niezmetdinov captó al vuelo su oportunidad y jugó caballo G4. Como ven, ahora hay un triple ataque, dama, alfil y caballo coinciden en su acción sobre el punto H2. Y G3 no sería una buena defensa, porque las blancas quedarían muy mal de inmediato. Después de G3, alfil C5, aprovechando que este caballo de D3 está clavado por la torre de D8 sobre la dama blanca en D1, repito, después de G3, alfil C5, ya no sería suficiente con regresar con la torre a F1, porque entonces dama B6 y habría 3 piezas negras atacando el punto F2 y no habría defensas suficientes para ello. Por eso, Belov juega H3. Y es posible que él no se encontrase en mala posición en este momento, porque quizá pensó, bueno, la idea de Niezmetdinov es retroceder ahora con el caballo a E5, especulando con que este caballo de D3 está medio clavado por la torre de D8, pero ¿qué ocurre? Que si caballo E5, Belov hubiera jugado casi seguro alfil B2 tranquilamente, y entonces las blancas se quedarían con un peón de ventaja limpio, con muy buena posición. Pero Niezmetdinov no tenía ninguna intención de retroceder. Él había llegado con el caballo hasta ahí para sacrificarlo, que es algo bien distinto. Caballo por F2. Bien, voy a cantarles una variante de por qué no vale tomar con el caballo de D3 en F2. Es una variante sencilla, creo que ustedes la van a comprender muy fácilmente. Después de caballo por F2, de las blancas seguiría alfil H2 jaque, este caballo de F3 se come el alfil de H2, entonces torre por dama, el caballo que se habría comido al de F2 comería también en D1,
pero entonces el alfil de E2 de las blancas habría quedado atacado tanto por el alfil de A6 como por la torre de E8, o sea que las negras capturarían ese alfil de E2 al final de la combinación y quedarían con ventaja material decisiva, dama contra torre y caballo en una posición en la que las blancas estarían perdidas. Por eso Belov toma el F2 con el rey, que es lo que había previsto Niezhmetdinov para dar este jaque. La idea era atraer al rey a F2 para darle este jaque con la dama en B6 que obliga a jugar rey F1 y ahora ya las cosas se ponen serias de verdad porque alfil G3, que fue la jugada de Niezhmetdinov, plantea serias amenazas. La única pieza que está evitando un mate en F2 es el caballo de D3, que está clavado por la torre y amenazado por el alfil de A6. Por tanto, hay que hacer algo contra eso. Bien, dama D2 fue la respuesta de Belov. La idea es que si ahora las negras toman en D3, siempre se puede retomar con el alfil y la dama protegería el mate en F2. Algunos de ustedes, digamos los más escépticos, probablemente estarán pensando, bueno, bien, ¿y qué? Las blancas siguen teniendo una posición muy sólida, solo necesitan tal vez un tiempo más para completar su desarrollo y entonces el sacrificio de pieza que han hecho las negras no estaría justificado. Sí, pero no, porque hay que tener en cuenta que estamos hablando de nuestro nuevo héroe Niezhmetdinov, que es uno de los jugadores más creativos de la historia. Entonces contra dama de 2 juega C5. Fíjense, una jugada tan cándida, tan inocente de un peoncito que en realidad es tremenda, porque además de que abre la sexta horizontal para su dama, detalle que será importante más adelante, como ustedes podrán comprobar, la amenaza principal de C5 es obviamente C4, porque si ahora jugasen otra vez las negras, C4, B por C, caballo por C4, atacando la dama, el caballo entra en E3 con efectos letales. Fíjense, ese caballo que decíamos que quizá fuese malo, no es malo en absoluto. Ante esa amenaza, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues muchos de ustedes, los escépticos, a los que yo he bautizado así cariñosamente, dirán, bueno, bien, pero jugamos C4 y asunto resuelto. Hemos cerrado la diagonal blanca de A6 a F1 y las blancas siguen amenazando con terminar su desarrollo y quedarse con una pieza de ventaja. Sí, pero Niezhmetdinov había visto todo esto y ahora hace una jugada muy sencilla. Se come la torre, alfil por E1. Resulta que las blancas pueden recapturar ahora en E1, pueden comerse ese alfil de 4 maneras distintas, pero las 4 son malas. No hace falta que les explique que no se debe capturar con el caballo de D3 porque se pierde la dama. Tomar con el otro caballo, caballo de F3 por E1, tampoco funciona porque entonces, recuerden lo que les decía, dama F6, jaque y la torre de A1 está indefensa y colgando. Tomar con la dama tampoco es bueno porque después de dama por E1, torre por D3, aprovechando que el alfil de E2 ha quedado clavado por la otra torre. Por tanto, hay que tomar con el rey. Bien, por última vez, no quiero ser cansino, apelo a ustedes, los escépticos, que seguramente estarán diciendo, bueno, vale, pero las blancas siguen teniendo 2 piezas a cambio de una torre. Entonces, si las negras aquí no tienen nada inmediato, las blancas van a seguir con alfil B2 o antes tal vez desclaven su rey y van a quedar muy bien. Sí, pero es que sí hay algo inmediato, porque estamos hablando de Niezhmetdinov, un volcán de creatividad en constante erupción, que lo que hace es sacrificar ese caballo que decíamos que era malo, pues lo sacrifica por el peón de C4. B por C4 y alfil por C4. Obviamente, ustedes ya habrán visto que lo que se amenaza ahora es tomar el caballo de D3, explotando la clavada del alfil de E2. En realidad las 2 piezas están clavadas, el caballo y el alfil sobre la dama y el rey respectivamente. Bien, también parece obvio que hay que sacar el rey de ahí rápidamente, muy urgentemente.
Y traerlo a D1 no me voy a molestar en mostrarles por qué es malo, porque simplemente es suicida. Colocar el rey en la misma columna que la dama, en fin, no hace falta que les explique variantes concretas, ustedes podrán mirarlo tranquilamente por su cuenta. Sí les voy a cantar, y creo que van a ustedes a seguirme con bastante facilidad, la variante de qué hubiera ocurrido si Veloz, mejor dicho, se va a F1. Después de rey F1 hubiera seguido torre por E2, rey por E2, torre por D3, dama por D3, alfil por D3 jaque, rey por D3. Es decir, desaparecen todas estas piezas que hay en estas dos columnas centrales, excepto el rey blanco que queda situado en D de Dinamarca 3. A eso seguiría dama F6 atacando la torre de A1, que solo tendría una casilla, que sería B1. Y entonces, con la torre en B1 y el rey en D3, la dama negra daría un jaque en G6 y se comería la torre en B1. Yo supongo que Below era un jugador bastante fuerte, porque no hizo ninguna de estas jugadas. Él prefirió jugar rey F2, probablemente porque calculó bien todo esto que yo les acabo de cantar. Rey F2, y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo va a ser rey F2 una jugada mejor que rey F1 si está colocando el rey en la misma diagonal de la dama negra? Bueno, porque Below confiaba en poder escaparse de una manera, digamos, peculiar con su rey vía G3 y H2, lo cual en principio no está mal pensado, como ustedes verán dentro de un momento. Bien, contra eso, efectivamente, Niezmetdinov tomó en D3, alfil por D3, alfil por D3, C4, jaque descubierto con la dama, rey G3 de acuerdo con el plan previsto, torre por D3, dama B2. Y ahora Below todavía podía tener alguna esperanza si Niezmetdinov hubiera dado el jaque en D6, entonces la respuesta hubiera sido alfil F4, y bueno, no voy a decir que las blancas estarían bien, pero aún podrían patalear un poco. Sin embargo, Niezmetdinov fue muy preciso y dio este otro jaque primero, dama G6 jaque. Y ahora es cuando Below probablemente vio que no vale rey H2, porque entonces sí, dama D6 jaque, ya no se puede tapar con el alfil en F4, repito, rey H2, dama D6 jaque, el rey tiene que bajar a la primera fila, y entonces tanto el jaque en D1 como torre por F3, como ustedes podrán comprobar, son maniobras letales. Por tanto, Below, con gran pesar, tiene que regresar a la casilla F2. Y entonces Niezmetdinov responde con una jugada tan elegante como eficaz. Dama E4. Aquí hay diversas amenazas. Las dos principales son, por un lado, jugar C3 y, por otro lado, aún más contundente, torre por F3 jaque y luego el jaque en E1 y, en fin, sería un ataque de mate. Bueno, Below contestó prácticamente con la única jugada razonable que hay aquí, alfil D2. Desatasca su posición y evita esas amenazas directas, pero el problema de alfil D2 es que ahora la dama blanca ha dejado de proteger la casilla E2, y entonces el remate final de Niezmetdinov fue una pequeña combinación, una más, torre por F3 jaque, G por F3, dama H4 jaque, y aquí Below se rindió, porque si rey G2, torre E2 jaque es letal, y si rey G1, pues entonces dama G3 jaque, y esto es una auténtica masacre, porque como pueden ver ustedes, la dama terminaría capturando los dos peones blancos con jaque, la torre entraría para rematar, etcétera, etcétera. Unas notas más sobre la trágica vida de nuestro nuevo héroe Niezmetdinov. Sus padres eran tan pobres que murieron de agotamiento laboral cuando el niño tenía 4 años, de modo que a Rashid tuvieron que llevárselo desde Kazajistán, en el Asia Menor, a Nizhny Novgorod, una ciudad de la parte occidental de Rusia, más o menos en el centro de esa parte de Rusia, pero allí había una hambruna espantosa. Entonces, para que no se muriera de hambre, se lo llevaron de nuevo, esta vez al sur de Rusia, a Kazán, donde recibió una curiosa
peculiar educación mixta, musulmana y comunista al mismo tiempo. Pero allí conoció el Palacio de los Pioneros, una especie de club juvenil a donde iban los niños rusos después de cumplir con sus obligaciones escolares por las mañanas, por las tardes iban al Palacio de los Pioneros, y allí sucedió la anécdota que enganchó a Anies Metdinov con la pasión del ajedrez. Eso se lo contaré la próxima semana y también les mostraré otra maravillosa partida de este genio desconocido.